Personas que intervienen dentro del proceso. Cuando se refiere a las personas que intervienen dentro del proceso, se refiere a, básicamente, pues, como su nombre lo indica, a todos aquellos que tienen alguna intervención dentro del proceso. Empecemos por el juez, ¿verdad? Vamos a encontrar primero a los diferentes órganos jurisdiccionales que tienen competencia en materia civil. Vamos a ver que en materia civil tienen competencia los jueces de paz, los jueces de primera instancia y las salas de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. El juzgado de paz y el juzgado de primera instancia conocen en primera instancia respectivamente los asuntos de menor y de ínfima cuantía. Eso los va a conocer el juzgado de paz, y los asuntos de mayor cuantía, eso los debe conocer el juzgado de primera instancia. Entonces, dentro de los juzgados, digamos, dentro de la organización de los propios juzgados, tenemos diferentes funcionarios o servidores judiciales que se encargan de tramitar los procesos. Ahí encontramos, por ejemplo, a los secretarios, que vamos a ver que el secretario, pues básicamente es el jefe de personal del, del juzgado, ¿verdad? Él va a estar a cargo del personal, él se va a encargar de que el personal, básicamente todo, ¿verdad? Que lleguen a sus horas, que estén y que hagan sus obligaciones, que cumplan, etcétera, ¿verdad? El secretario, además, él tiene ¿cómo se llama? La fe pública judicial, ¿verdad? Por ejemplo, todos pensamos el que tiene la fe pública judicial es el juez. No, pero realmente el que ejerce la fe pública judicial es el secretario, porque el secretario es el que emite certificación de todos los actos que suceden dentro del juzgado. ¿Verdad? Si ustedes van a pedir una certificación completa de un proceso, no se la firma el juez, se la firma el secretario. Y el secretario es el que da fe de la autenticidad de los documentos que está certificando. Entonces, el secretario, ¿verdad? Tiene esa, después del juez, digamos, es el servidor judicial con mayor jerarquía dentro del respectivo juzgado. Artículo 25. Los jueces tendrán las obligaciones y atribuciones establecidas por el presente código, la ley constitutiva del organismo judicial y el reglamento general de tribunales. Entonces, los jueces deben de cumplir con las atribuciones y con las obligaciones establecidas en dichas leyes, ¿verdad? En el código, en la ley del organismo judicial y en el reglamento general de tribunales. El artículo 26 establece el principio de congruencia y el principio dispositivo. Aquí se ven reflejados dos principios, el principio de congruencia y el principio dispositivo. Establece, el juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda. Ahí tenemos, miren, el principio de congruencia. ¿Qué quiere decir que el fallo es congruente con la demanda? Quiere decir que el juez debe resolver en congruencia con lo que le están solicitando. Vamos a ver nosotros que hay otras ramas del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de amparo o de materia laboral, aplica un principio que se llama principio de especialidad, y también se le conoce como iura novit curia, que es el juez conoce de derecho. Este principio establece, fíjense, por ejemplo, en amparo, yo solicito que me protejan un derecho al amparo, pero no me fundamenté bien, ¿verdad? Sino que hay otros fundamentos que son aplicables al amparo y que me favorecen, entonces el juez los debe aplicar en mi favor, aunque yo no los haya solicitado. En cambio, aquí en civil, el juez únicamente va a resolver, pero con relación a lo que yo le pedí. Si yo le dejé de pedir algo, pues sobre eso el juez no se va a manifestar. Entonces el juez tiene que ir resolviendo uno punto por punto, cada uno, ¿verdad? De los puntos que yo solicité en la demanda. De hecho, vamos a ver más adelante, hay un recurso, dos recursos, el recurso de aclaración y el de ampliación. Este recurso va en contra de la sentencia. Entonces, este procede en contra de la sentencia, el primero, el de aclaración,
cuando los términos de la sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios. Pero el de ampliación, este procede cuando el juez omitió resolver alguno de los puntos solicitados en la demanda, ¿verdad? Entonces, el juez tiene que resolver cada uno de los puntos solicitados y no puede resolver ni más ni menos, ¿verdad? ¿Estamos bien? A eso se refiere el principio de congruencia. Entonces, la resolución del juez tiene que ser congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio. Sobre las excepciones, solo pueden ser propuestas por las partes, ¿verdad? El principio dispositivo. Entonces, dos principios. Miren, el de congruencia que establece que el juez debe de establecer un fallo, una sentencia que sea congruente con lo solicitado en la demanda. Y el segundo que establece, si se dan cuenta, tienen relación, establece que el juez no puede resolver de oficio sobre excepciones que solo pueden ser propuestas por las partes, ¿verdad? Como decimos, en derecho civil todo es rogado, ¿verdad? En materia de amparo, por ejemplo, solo el inicio del proceso es rogado. De ahí en adelante todo el proceso lo va a llevar de oficio el tribunal. Tiene la obligación de llevarlo de oficio. En cambio aquí no. En civil todo lo tenemos que pedir. Si queremos que nos abran a prueba, tenemos que pedir que abran a prueba. Si queremos que el juez diligencie de tal medio de prueba que ofrecimos, tenemos que solicitarlo. Y así, entonces todo es solicitado. Esto se refiere al artículo 26, ¿verdad? El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por las partes. Las solicitudes que hoy le realiza el tribunal deben de llenar los requisitos establecidos en la ley. Ahorita vamos a ver cuáles son esos requisitos establecidos en la ley. ¿Verdad? Por ejemplo, los requisitos del primer escrito los tenemos nosotros en el artículo 61, 62, 63, 106 y 107, ¿verdad? Básicamente ahí tenemos nosotros los requisitos para, pues, para los memoriales que tenemos que cumplir en los memoriales que vayamos a presentar dentro del tribunal. Entonces, cuando el juez nos vaya a rechazar una solicitud, todo rechazo debe de ser fundamentado, ¿verdad? Debe de ser razonable. O sea, el juez no me puede rechazar una solicitud solo porque sí, sino que él tiene que decirme, no, se rechaza por tal y tal y tal y tal razón. O sea, tiene que ser razonable. Miren, artículo 27. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que establece la ley. En el siguiente artículo tenemos lo relativo a los secretarios. El secretario básicamente, va a refrendar las resoluciones que dan los jueces. Si ustedes se dan cuenta, toda resolución lleva la firma del juez y después tiene la firma del secretario del tribunal, ¿verdad? Y esto es porque él va a asistir al juez. ¿Y cómo lo va a asistir? Con su firma, ¿verdad? Él va a firmar refrendando las resoluciones que lleve a cabo el juez. Artículo 28, por favor, Eduardo. Actuación del secretario. El secretario asistirá al juez con su firma en todos los casos en que deban dictarse resoluciones o levantarse actas. En defecto, el secretario podrá actuar dos testigos de asistencia. Entonces, el secretario va a asistir al juez con su firma en todos los casos en que deban dictarse resoluciones o actos, ¿verdad? Resoluciones entendemos, ¿verdad? Puede ser una resolución de trámite o puede ser un auto o una sentencia que le ponga fin al proceso. Pero también puede ser que se realicen actos. Por ejemplo, el juez tiene que realizar un reconocimiento judicial de una persona que está enferma. O el juez tiene que realizar un reconocimiento judicial de una construcción que amenaza con destruirse, por ejemplo, o está muy deteriorada.
Entonces, el juez va a realizar la diligencia, se va a constituir en el lugar y todo lo que pase en esa diligencia se va a hacer constar en acta. ¿Quién va a firmar esta acta? El secretario, ¿verdad? El secretario del tribunal es el encargado de asistir al tribunal. Si en caso el secretario por algún motivo no pudiera estar en la diligencia, digamos, se enfermó, ¿verdad? Tuvo un accidente, se murió, qué sé yo. Entonces, él puede asistirse por medio de dos testigos, ¿verdad? Dos testigos, estos se llaman testigos de asistencia, ¿verdad? Porque son los testigos que van a dar como que fe de de la veracidad de lo que está pasando. Entonces, cuando no, por algún motivo no puede hacerlo, el secretario va a hacer sus veces dos testigos de asistencia. Para el secretario, en defecto del secretario, podrán actuar dos testigos de asistencia. En el artículo Sí, 29 están las atribuciones del secretario. Yo quiero que ahí le coloquen fe pública judicial en el artículo 29. Básicamente, yo les decía cuáles son las funciones del secretario. El secretario, dentro de sus funciones, pues básicamente tiene llevar a cabo eh, referendar al juez, pero también tiene la fe pública, ¿verdad? La fe pública judicial. Él va a ser el encargado de otorgar copias autenticadas o certificadas del procedimiento, ya sea parcial o total, ¿verdad? Ya sea dentro de todo el procedimiento o solamente parcialmente. Artículo 29. El secretario tendrá a su cargo la expedición de certificaciones, extractos o copias auténticas de los documentos y actuaciones que pendan ante el tribunal, así como y la formación de los expedientes por riguroso orden. Miren, la conservación, ¿verdad? Y la conformación de los expedientes también le corresponde al secretario, ¿verdad? Obviamente, en la mayoría de los casos, pues quienes físicamente hacen el trabajo de formar el expediente son los oficiales, pero el secretario es el encargado de verificar de que los oficiales estén haciendo su trabajo de conformidad con lo establecido en la ley. Entonces, él va a ser el encargado, ¿verdad? También de la conservación de y la formación de los expedientes por riguroso orden. Luego, él va a recibir los documentos y los escritos que presenten y dará en el mismo acto si se le pidiera el recibo del escrito de las copias y dará cuenta inmediatamente al juez con estos escritos y los antecedentes si los hubiere. En la práctica, quien recibe los documentos dentro del proceso es el comisario, ¿verdad? Dentro del juzgado. Entonces, si yo voy a presentar, digamos, un memorial, voy con el comisario y le digo, mire, traigo un memorial. Fíjese que para ser testigos de asistencia, el código de notariado lo único que establece es que tienen que ser mayores de edad, idóneos y ser civilmente capaces. Ahorita le voy a ver en el código de notariado, si me permite un momentito. Entonces, eso está en el código de notariado, esos requisitos. Ahorita en un rato le veo en el código de notariado, le doy el fundamento, Gisela. Bien, hágale. entonces, les decía que en la práctica el que recibe los memoriales es el comisario, pero el comisario debe de ponerlos o debe entregárselos inmediatamente al secretario y el secretario a su vez es quien los va a poner a disposición del señor juez. Si no se acompañan las copias respectivas exigidas por la ley, ahí anótenle por favor ver artículo 63, en el último parrafito donde se establece rechazará los escritos cuando no se acompañan las copias exigidas por la ley. Entonces, ahí anótenle por favor artículo 63. 63 a su vez establece, de todo escrito y documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas.
a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo se considerarán como una sola parte los que litiguen bajo una misma representación. Los litigantes, esto es lo que conocemos como el duplicado, los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañan. O sea que yo en el memorial, primero tengo que sacar tantas copias como partes hayan en el proceso, ¿verdad? Entonces, si hay un demandado y hay un demandante, debería de ser el original y una copia. Bueno, y dos copias, porque hay el demandado y el demandante. Pero, por ejemplo, si hubieran dos demandados y un demandante, entonces tendríamos que presentar pues tres copias, una copia extra, ¿verdad? Una copia como tantas partes hayan. Ahora, si hay dos demandantes, pero están actuando bajo la misma representación, a ellos se les tiene como una sola parte, ¿verdad? Actuar bajo una misma representación es que están actuando con el mismo abogado. Entonces, en ese caso, pues se les tiene como una sola parte. Y el duplicado, que establece que los litigantes deben de presentar una copia extra, pero firmada en original. Esto es lo que se le conoce como el duplicado. Fíjense, por ejemplo, en derecho laboral no exigen el duplicado, sino que ahí ustedes presentan una copia extra, ¿verdad? No va firmada en original, pero en civil la ley se establece que tiene que ir firmada en original. Entonces es una copia del memorial, pero firmado en original, con firmas en original. ¿Estamos bien? Eso es el duplicado. Y el duplicado va a servir para reponer los autos en caso de extravío. O sea, en pocas palabras, el tribunal lleva dos expedientes. Un expediente en original y un expediente en duplicado. ¿Vale? Por eso es que nosotros debemos de presentar esa copia extra, porque esa copia extra va siempre para el duplicado. ¿Estamos bien? Y en caso, por ejemplo, de que se pierda el expediente original, entonces nosotros podemos reponer dichos documentos con el duplicado. Pero también tiene otras utilidades. Por ejemplo, cuando plantean una, alguna excepción o una cuestión incidental que no es de efectos suspensivos y esa la apelan, entonces es necesario que se vaya el expediente a la sala de apelaciones, pero como no es de efectos suspensivos, debe de seguir el proceso ante el juzgado. Entonces el juzgado sigue conociendo con el duplicado, ¿verdad? Así debería de ser. ¿Estamos bien? Bien. Artículo 30, otras atribuciones. El secretario además tendrá las atribuciones que señale el Reglamento General de Tribunales. De ahí tenemos otras personas que intervienen dentro del proceso, siempre dentro de los funcionarios judiciales. En el artículo 31 tenemos a los notificadores, ¿verdad? Que esos son los que se van a encargar de hacerle saber a las partes las resoluciones judiciales. Cuando un juez resuelve, el notificador se encarga de ir a entregar la notificación respectiva. Esto cambia, depende de los lugares, ¿verdad, jóvenes? Digamos, normalmente en el interior de la República, los notificadores son del juzgado y los notificadores salen directamente al juzgado a notificar, ¿verdad? Pero digamos, aquí en la ciudad de Guatemala, como son un montón de juzgados, entonces los juzgados tienen lo que se llaman los notificadores de enlace. Y ellos solo enlazan al juzgado con el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia, que es el que se encarga de distribuir todas las notificaciones de todos los juzgados y manda a los notificadores a notificar, ¿verdad? O sea, ya no son notificadores, digamos, del propio juzgado, sino que hay un centro específico que se encarga de todas las notificaciones. ¿Verdad que es el centro, se llama Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia? Bien, artículo 31, por favor, Yesenia. Artículo 31. Notificadores. Los notificadores son los encargados de hacer saber a las partes las resoluciones y mandatos del tribunal
así como de practicar los embargos, requerimientos y demás diligencias que se les ordene. Tendrán las atribuciones que fija el Reglamento General de Tribunales. Muy bien. En el siguiente artículo, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que dentro de las funciones del secretario está que él va a estar a cargo del personal del juzgado, ¿verdad? Todo el personal del juzgado está bajo las órdenes administrativas del secretario, ¿verdad? O sea, yo les decía, el secretario es el jefe de personal del juzgado. El jefe superior es el juez, ¿verdad? Porque el juez es el mero mero, ¿va? Pero quien va a estar a cargo de controlar y de relacionarse y de dar las órdenes directamente al personal administrativo, ese es el secretario. El juez le ordena al secretario y el secretario le ordena al resto de personal administrativo. ¿Estamos bien? Entonces, este personal administrativo se refiere a los oficiales y demás empleados del tribunal. Demás empleados del tribunal se refiere, por ejemplo, a comisarios, de repente también puede haber en el tribunal, a veces hay que un traductor, que hay un psicólogo, que hay un conserje, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas estas personas son parte del personal administrativo del tribunal y todos ellos van a estar a cargo del secretario. Artículo 32, por favor, Gisela. Los oficiales y demás empleados se sujetarán a las prescripciones del Reglamento General de Tribunales y estarán, así como los notificadores, a las órdenes inmediatas del secretario. Lick, disculpe, ¿ese reglamento qué número será? Habría que buscarlo, si quiere lo voy a buscar y se los paso. Es probable que ya ni Ok. siquiera se llame el Reglamento General de Tribunales, sino que ya sea otra ley ya, ¿verdad? Porque como este código es de 1960. Entonces se lo voy a buscar y se lo comparto. Eh, Aparte de los miembros del tribunal, de los empleados del juzgado, digamos, del personal administrativo del juzgado, también pueden intervenir o el juez le puede dar intervención a otras personas, ¿verdad? Como por ejemplo notario. El notario, este puede fungir como auxiliar del juez para realizar determinadas actividades dentro del proceso. Entonces, para el efecto, la parte interesada pues tiene que proponer el nombramiento del notario y el juez debe discernirle el cargo al notario previamente a realizar el acto respectivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer el notario? El notario puede ser, por ejemplo, notario notificador, ¿verdad? Hay veces que los notificadores no encuentran a la persona se esconde o llegan a la casa y dicen, mira, él no vive aquí. Y el notificador normalmente pues lo que hace es que se da la vuelta y se va, ¿verdad? Entonces sí, razona la cédula de que no se encontró la persona que le manifestaron que no vivía ahí. Pero, digamos, el notario, cuando el notario le encargan realizar una notificación, y esto les digo yo, no es como una crítica a los notificadores, sino que ellos andan con 150 notificaciones que hacer. Entonces ellos llegan, se las reciben, perfecto. Si no se las reciben, razonan y siguen. Ya tienen que cumplir con todas las notificaciones del día, ¿verdad? O sea, entonces, si nosotros necesitamos, digamos, así como un notificador personalizado, entonces podemos pedirle al juez que le discierne el cargo a un notario. El juez le va a entregar la cédula de notificación al notario y el notario mediante un acta de notificación va a realizar la notificación en el lugar en que se encuentre la persona que se requiere, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que el notario, digamos, se le contrata para levantar algún inventario, ¿verdad? Ordenado por el juez, o puede ser que el notario se le encarga de realizar una escrituración dentro del proceso. Digamos, yo embargo una casa a Esteban, a Eduardo, ya estoy cambiando el nombre, Eduardo. Entonces, yo le embargo una casa a Eduardo. ¿Cuál es el efecto del embargo? ¿Verdad? El embargo es que yo voy a vender la casa en pública subasta. Y con el producto de la venta yo me voy a pagar la deuda que Eduardo tiene conmigo y que no me ha podido pagar. Entonces, el juez viene y le ordena a Eduardo,
que firme, digamos, ya cuando terminó todo el proceso de ejecución, se vende la casa, ¿verdad? Se le fincó a una persona que fue el que hizo la mejor oferta y se le da a Eduardo un plazo para que él escriture. Y si él no escritura, entonces el juez ordena a un notario que haga la escritura translativa de dominio y nombra a un notario para que la haga. Entonces, esa es otra forma en la que el notario puede intervenir dentro de todos los procesos, ¿verdad? Entonces, puede ser como notificador, puede ser, digamos, para realizar actas o hacer constar algún acto, o pudiera ser incluso, como les decía, eh, para poder hacer constar cualquier otra cuestión que le encargue el juez, ¿verdad? Los que les di son algunos ejemplos, pero el juez realmente puede encargarle al notario cualquier cumplimiento de cualquier otra resolución que le encargue. Artículo 33. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimiento, ¿verdad? Entonces, incluso notificaciones y discernimiento, pero realmente el notario, el juez le puede encargar, digamos, la realización de cualquier hecho, ¿verdad? También pueden entrar los depositarios. Los depositarios son los que se van a encargar de, básicamente, del resguardo de los bienes que estén en depósito, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un bien que es parte de un proceso y necesitamos de que ese bien se resguarde para que no se deteriore o se dañe, entonces le vamos a nombrar un depositario. Ese depositario se va a encargar de la guarda y custodia de ese bien. Y ese bien, pues puede ser cualquier cosa, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser un tractor, puede ser mercadería, ¿verdad? Entonces, el juez se puede auxiliar también de depositarios para que estos resguarden determinados bienes que son de interés dentro del proceso. Artículo 34, por favor, Rocío. Depositarios. La conservación y administración de los bienes embargados o secuestrados se confiarán a un depositario, salvo que la ley disponga otra cosa. Todo depósito deberá ser recibido por inventario que firmarán el propietario de la cosa depositada si quisiere hacerlo y el que lo reciba. Los depositarios deben ser personas de reconocida honradez y arraigo, nombrados por el juez y en todo caso estarán obligados a presentar garantía de su administración, suficiente a juicio del juez, si lo pidiere alguna de las partes. El depositario va a recibir mediante un inventario. Ese inventario normalmente se realiza en acta notarial, ¿verdad? Entonces ahí también tiene intervención el notario. Entonces va a recibir por inventario y luego establece de que él se va a encargar pues de la conservación y la administración de los bienes, ¿verdad? Si yo le embargo un bien a alguna persona, entonces vamos a nombrar un depositario para que él se encargue de la conservación del bien. Los depositarios deben de ser personas de reconocida honradez y arraigo, ¿verdad? Tiene que ser una persona honrada dentro de la comunidad y tiene que ser una persona de arraigo. Arraigo, esto tiene que ver con las raíces que uno tiene dentro del lugar donde vive. Entonces, por ejemplo, si yo tengo casas, yo tengo familia, yo tengo empresas, esas son cosas que me arraigan al lugar donde están. Entonces, eso presume, digamos, de que yo tengo arraigo en el lugar, de que yo tengo algo que me una. No es lo mismo que alguien que esté de paso, digamos, ¿verdad? Por el lugar donde vivimos, ¿verdad? Que no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene familia, no tiene nada que lo ate al lugar en donde estamos. Miren, él no tiene arraigo. Entonces a eso se refiere, a una persona que sea honrada, pero que también sea una persona de arraigo, ¿verdad? No le vamos a dar los bienes en la administración a alguien que no los va a poder administrar. En el 35 tenemos las responsabilidades del depositario, ¿verdad? Básicamente son la guarda y conservación del bien y que él tiene también que devolverlo cuando finalice el proceso. Artículo 35. El depositario es responsable de la guarda, conservación y devolución de las cosas depositadas y de sus frutos.
so pena de daños y perjuicios y de las responsabilidades penales consiguientes. Si él no quiere devolver un bien que se le fue dado en depósito, él podría eh, incurrir en un delito, ¿verdad? De apropiación indebida. Entonces, él tiene la obligación de devolver los bienes, pero no solo los bienes, sino que también los frutos que esos bienes produzcan. Como se acuerdan, él se encarga de la guarda y de la administración de los bienes. Entonces, por ejemplo, yo le embargué una casa a Eduardo y la vamos a poner a cargo de un depositario. Vamos, como el proceso va a ser largo, va a durar 5 años, el depositario puede venir y puede poner la casa en alquiler. Y ese alquiler le va a generar rentas, pero esas rentas no son para él, ¿verdad? Sino que esas rentas, pues, vamos a determinar al final del proceso a quién le corresponde, ¿verdad? Pero el punto es de que eso no se lo puede quedar a él. Él tiene que devolver el bien y tiene que devolver también los frutos que este bien haya generado. So pena de una demanda de daños y perjuicios y sin responsabilidad de las responsabilidades penales, valga la redundancia, en que puede incurrir. El depositario está obligado a dar cuenta del depósito y de su administración cada vez que le fuere pedida por las partes. La renuencia a cumplir con el mandato judicial se castigará con las penas que el Código Penal señala para los funcionarios y empleados públicos que, requeridos por autoridad competente, no presten la debida cooperación para la administración de justicia. Entonces, el depositario debe de dar cuenta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Él debe rendir cuenta. En general, todas las personas que administran bienes que le pertenecen a otra persona, ahí entendemos mandatarios, guardadores de bienes, administradores de bienes, tutores, padres en ejercicio de la patria potestad, representantes de sociedades civiles, representantes de sociedades mercantiles. En general, todas las personas que administran bienes ajenos tienen la obligación de rendir cuentas. Cuando se lo pidan y obligatoriamente al final de la gestión. Entonces, miren, señores, yo administré esta casa durante 5 años. Yo a los 3 meses logré colocarla en alquiler con un alquiler de 2.500 quetzales mensuales y desde entonces la casa estaba alquilada y por lo tanto, miren, la sumatoria de todas las rentas suman tanto, lo cual está depositado en una cuenta. Menos 1.500 quetzales que utilizamos para arreglar una pared que estaba. Él va a rendir cuentas de toda la gestión o administración de él. Entonces, esa es una obligación del depositario, pero les digo que es una obligación en general de todas las personas que administran bienes. Luego tenemos a los interventores. Los interventores, estos son, se les llama interventores cuando el depósito se trata de fincas rústicas o urbanas o establecimientos industriales o comerciales o de propiedad agrícola. Entonces, digamos, cuando yo embargo, no embargo, digamos, una casa, sino que yo lo que embargo es un establecimiento comercial. Digamos, Eduardo lo que tiene es una empresa que se dedica a vender celulares. Entonces vengo yo y con este dinero yo le embargo a la empresa. Entonces vamos a ver más adelante que el embargo tiene carácter de intervención. ¿Qué quiere decir eso? El objeto del embargo normalmente es rematar el bien en pública subasta. Pero como aquí es una empresa lo que estamos embargando, esta no la vamos a rematar en pública subasta, sino que se nombra un interventor que se va a encargar de administrar la empresa, ¿verdad? O la finca o el establecimiento comercial o industrial, ¿verdad? Que hemos embargado. Él se va a encargar de administrarlo, de verificar que se cumpla con todos los salarios, todos los pagos que se le van a llevar a cabo a los proveedores, a los trabajadores, etcétera, administra. Y con la ganancia, él debe apartar poco a poco una parte para ir pagando la deuda. Cuando la deuda ya está pagada, entonces el interventor devuelve la empresa al propietario, ¿verdad? Entonces esa es la figura del interventor, eso es lo que es el interventor.
Y ese lo tenemos en el artículo 37. Por favor, Oscar, artículo 37. Artículo 37. Interventores. El depositario de las fincas rústicas o urbanas de establecimientos industriales o comerciales o de propietarios agrícolas tendrá el carácter de interventor y no podrá interrumpir en las operaciones de la empresa respectiva. Tendrá la facultad de dirigir dichas operaciones, autorizará los gastos ordinarios del negocio, depositará el valor de los productos en un establecimiento de crédito y llevará cuenta comprobada de la administración. Podrá también nombrar y remover el personal con autorización del juez. Según los casos, el juez decidirá si las personas que han tenido la administración conservan su cargo parcial o totalmente bajo solo fiscalización del interventor. Miren, puede ser que el interventor llegue a administrar él directamente la empresa o el establecimiento comercial, industrial o agrícola, o puede ser que él permita que ya sea total o parcialmente los administradores sigan en sus funciones.